Buen día país, buen día República Oriental del Uruguay, este día lunes 8 de noviembre, 8 de noviembre del 2021, día soleado, celeste. Bueno, el día tiene el color de la bandera, está azul, un azul celeste, bien luminoso, el sol, ¿no? El dorado del sol, y se ve el resplandecer blanco hacia la superficie, por ejemplo, acá de mi casa, mi estudio, y hacia la superficie, digamos, de nuestra geografía, en este caso montevideana. ¿Por qué digo esto? Porque hoy estos colores se juegan una partida importante, dado que es la reunión de la escritora Mercedes Vigil y un grupo de ciudadanos uruguayos, un grupo de, llamémosle, si querés, de intelectuales, que lo son, y ese es un tema muy significativo a destacar, porque siempre ha pasado que en los momentos difíciles del país, y también respecto a otros países, cuando las papas queman, parece ser que la sociedad saca de sus reservas a esos intelectuales, a esas personas que están dadas al pensamiento crítico, a la lectura, a la investigación, y decidieron este conjunto de intelectuales, muchos de ellos académicos, docentes universitarios, escritores, pensadores uruguayos, científicos, periodistas, que era necesario elevarle una carta al presidente de la República respecto a un tema que consideran bochornoso para el Estado de Derecho uruguayo. Bochornoso, inclusive a modo de una afrenta a todos nosotros como ciudadanos de una república. Esa república que tanto defendió el presidente de la República, precisamente, y valga la redundancia, en aquel foro latinoamericano ante el dictador Miguel Díaz-Canel, cuando le increpaba 135 artículos sin conocerlos, y nuestro presidente le dijo que afortunadamente vivía en un país en el cual la gente se puede expresar, se puede manifestar y hasta puede discutirle al gobierno. Y destacó al Uruguay como una democracia, como un país democrático, republicano, un Estado de Derecho en el que prima el gobierno de las leyes y lo que la Constitución ordena, y no el de la voluntad de las personas. Y me refiero al tema de los presos de Domingo Arena. Hay muchos presos que, bueno, están presos sin sentencia por vincularlos a aquel lamentable periodo, además, por otra parte, triste periodo o instancia histórica del Uruguay, como fue aquella llamada dictadura cívico-militar, a partir de aquel golpe de Estado, así se lo conoce popularmente, pero que en verdad se trata, desde el punto de vista técnico, del pasaje de una soberanía nacional desde un Estado de Derecho hacia un estado de excepción, porque se estaba realmente en una situación caótica. Tema que está muy en el debe en materia educativa, en materia de planes educativos y de educación periodística a la nueva ciudadanía uruguaya, es decir, a los nuevos ciudadanos, a los cuarentones, a los treintones y ahí hacia abajo, para explicarles a ciencia cierta de qué se trató todo ello, qué contexto hubo, explicarles que hubo una guerra fría, qué era esa guerra fría, de qué se trató, y en ese contexto hubo cosas muy tristes, muy lamentables. Pero hubo una guerrilla, un grupo terrorista, que desestabilizó 3 gobiernos democráticos del Uruguay, y esa gente que desestabilizó, bueno, después la pasó mal, otros no tanto, fueron presos, y si el Uruguay tuvo una salida ante todo ello, resolvió pacificar, consideró con madurez histórica y política que la capacidad del perdón es lo más importante para que una sociedad avance, la capacidad de perdonar, no de olvidar, porque el perdón implica no olvidar, pero sí perdonar, es decir, saldar esas heridas, curar las heridas, saldar esas deudas. Y se lo hizo con 2 instrumentos. Uno que fue muy pronto, la ley de amnistía general e irrestricta, hacia un lado. A su vez, el mecanismo reparatorio, que se aplicó rápidamente en el periodo de Sanguinetti. Seguramente trabajaron y mucho todos los equipos de gobierno de aquel gobierno del doctor Julio María Sanguinetti, apenas salida la dictadura, porque desde marzo
febrero, perdón, desde febrero, marzo, abril, habían trabajado mucho para que rápidamente se instalara esa ley que reparó a aquellos exiliados, muchos de ellos vinculados al movimiento MLN Tupamaro, en su mayoría, que volvieron al país y recuperaron sus grados laborales, fueron resarcidos patrimonialmente, fueron indemnizados. Es decir, todo eso se lo cubrió, se lo saldó. Uruguay estuvo a la altura y a la madurez. Y la amnistía general y restricta que planteaba más cosas. Perdonar todos aquellos ilícitos, aquellos delitos que fueron de terrorismo, realmente. Y por otro lado, surge posteriormente la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto a ese tipo de actos o delitos. Esa ley luego se la pretendió impugnar o derogar por el mecanismo de la democracia directa, típica actitud de la izquierda organizada en el país, que fue un nuevo plebiscito, pero el pueblo uruguayo le dijo otra vez que sí a la ley de caducidad. Dos veces entonces el pueblo uruguayo ratificó como el soberano legítimo que establece nuestra Carta Constitucional que esa ley tenía que seguir vigente porque pacificaba el país. Sin embargo, estos señores, entre comillas, en estos gobiernos frente amplistas, decidieron entre gallos y medias noches, quizá con la complicidad, seguramente con la complicidad de algunos legisladores de los partidos tradicionales, derogar a esa ley, derogar a esa soberanía popular mediante una ley interpretativa. Y hoy tenemos este disparo de enconada violencia y revanchismo ante unos octogenarios ancianos que seguro en su mayoría fueron subalternos que cumplieron órdenes porque estaban cumpliendo con su profesión, con el servicio militar y con el servicio policial. Y muchos también de los que están hoy presos son civiles, civiles que estaban, digamos, asimilados a las funciones policiales y militares. Es decir, estaban dentro de una institución piramidal, quiere decir eso, que deben obedecer órdenes, no tienen decisiones propias. A la prueba está que su mayoría son juzgados o mal juzgados como coautores, siquiera como autores principales, porque la mayoría de los autores intelectuales de aquellos crímenes horrendos ya están todos muertos. Qué tema, ¿no? Después de 45, casi 50 años, que el Uruguay siga con esto y que no tenga saldado y que haya empeorado la situación, que estaba resuelta y la empeoraron, cooptando a la justicia uruguaya, cooptando a la opinión pública, generando, instalando un relato que es dificilísimo de desmontar, porque ante los muchachos, las muchachas, la gente joven, hablar de militares y de esa época es hablar del terrorismo total de Estado, del fascismo asqueroso, y cuando uno incluso habla en este sentido, apelando al Estado de Derecho, porque yo no estoy defendiendo institución ni militares, y por supuesto que no estoy para nada de acuerdo con lo que pasó en aquel entonces, ni de un lado ni del otro, pero sí pretendo que se entienda que hay que defender el Estado de Derecho, porque somos todos iguales ante la ley. Somos todos iguales ante la ley. Y el artículo 26 de la Constitución dice que las cárceles no están hechas para mortificar. ¿Y te parece que no es mortificar llevar presos sin condena a octogenarios, ancianos, ya en esa edad? ¿Te parece que no es mortificar, por ejemplo? Y ni que hablar que hay un montón de irregularidades. Está con nosotros el diputado Felipe Schipani, el doctor Felipe Schipani, que está muy activo, como muchos de los integrantes de la coalición, ¿en cuanto a qué? En cuanto a defender la LUC, precisamente, que es un instrumento que vino, creo yo, para quedarse y para ser perfeccionado. Y vino para profundizar aspectos de una república y de unos derechos que estábamos perdiendo. Es una ley que recupera derechos. Es una ley que los amplía, si vos querés también, que los ayorna, que los actualiza. Y son derechos importantísimos que todos tenemos que tener para poder vivir en democracia. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Rubén, buen día, un placer estar en contacto contigo y con toda la audiencia de la Nacional. Bueno, te agradezco que estés presente y cierro el comentario anterior. Esperemos que resulte buena esa reunión entre Mercedes Vigil y el presidente de la República respecto a este tema, que como bien sabemos hay que también destacar una característica particular del presidente. Es un presidente abierto a todos, que se le puede pedir audiencia y habla, atiende a todo el mundo y todos podemos pasar por esa torre ejecutiva, por supuesto, con la debida coordinación y la programada reunión con el presidente de la República, como corresponde, ¿no? Por las vías que corresponden. Me parece que es importante destacar eso. Sin duda, sí, sí, es un gobierno y un presidente muy llano,
en permanente contacto con la gente, bueno, que no estábamos acostumbrados, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a presidentes más lejanos, con mucho guardaespaldas, a los que era difícil acceder. Exacto, exacto. Parecían episodios de aquellas películas italianas, ¿no? Cuando los gobiernos, aquellos de ultraderecha, ¿cómo se llamaba? Aquel primer ministro que tuvo 6 periodos presidenciales, que fue el fundador de la PDUE y la democracia cristiana, y todos con guardaespaldas y esas limusinas negras. Era medio así, ¿no? Estos gobiernos frente amplistas. Yo, claro, Jorge Valle lo experimenté también, un presidente de cercanía, podríamos decir, muy, muy presidente de cercanía, pero uno era más chico, no tenías esa capacidad que tenemos hoy de evaluar los hechos con más precisión, no estar más atentos a eso. Todavía estaba en facultad, viste, con otras inquietudes, capaz que, capaz que una silueta femenina me atraía más todavía que el episodio puntual político, viste que son edades complejas, y además que estaba el examen ahí, que tenías que estar preparando, y viste que son horas y horas, ¿no? De tensión para dar tal y tal materia de derecho. Hay materias complicadas, ¿eh? Materias largas, ¿no? Obligaciones ni que hablar, pero pues sucesiones también. Y cuando te vienen los derechos internacionales, ay, mamita querida. Este, Felipe, bueno, las auditorías van saliendo, ¿eh? Viste que la gente estaba inquieta, pero ahora la auditoría de la Antel Arena va a la justicia penal. Sí, Un sí, montón de hoy datos, se ¿no? presenta la denuncia por parte de Antel. Hay una comparecencia en el Parlamento de las autoridades actuales de Antel, que van a dar detalles sobre los contenidos de esas auditorías, lo propio con Gasallago, de modo que ese compromiso de campaña electoral se va cumpliendo. Obviamente la pandemia hizo que muchos objetivos que se planteó el gobierno desde el día en que asumió se fueran postergando, Claro. y seguramente a eso obedeció que muchas de las auditorías se hayan dilatado quizás un tiempo más de lo que se esperaba. Pero van saliendo, yo creo que lo que ha ocurrido en Antel es grave, ¿no? Porque allí se destinaron recursos públicos en primer lugar para un fin ajeno al ente, ¿no? Claro. No es uno de los cometidos de Antel la construcción de estadios. Exacto. Y lo peor de todo es que se dijo en el Parlamento de que iba a costar 40 millones y terminó costando el triple, ¿no? 120 millones de dólares, Ujú. que son recursos de De todos los todos uruguayos. nosotros, de todos los uruguayos, claro. Nadie duda lo lindo que quedó delante de la Sí, arena, y más o todo menos, eso. Felipe, más o menos, ¿eh? ¿Sabés por qué? Mirá, yo estuve ahí, me tuve que ir a vacunar, ¿no? Y vos decís, 120 millones. Se evaluaba que esa construcción tenía que estar en los 35, 36, ya ella dijo que iba a estar en 40 y después resultó, nada cierra, ¿viste? Iba a estar en 40, ¿no? Después se ve que ese número no sirvió y pasó a 120, ¿no? 120 millones de dólares. Bueno, vos decís, con 120 millones de dólares, una construcción en otro país de esas características, en esa dimensión, decís, bueno, los asientos deben ser adentro, los pisos, las paredes, debe ser una cosa impresionante. Te deben llevar, no sé, viene un robot y te sienta en un lugar porque ya es una plata. Bueno, no, las sillas son todas de plástico duro, chiquita. Cuando están las hileras esperando en las salas, te pegás, yo que soy un poquito alto, no mucho, pero de un 80, te pegan las rodillas en la silla de adelante, son incómodas, algunas ya están rajadas. Las paredes ya están con los vientos que hubo y cosas, ya se ven rajaduras en las paredes, por ejemplo. Los pisos no tienen la astringencia que tendrían que tener, y cuidado, anda con buenos zapatos porque si no te patinás cuando vas caminando. Es decir, un mamarracho. Y es una especie de caja de cartón enlatada, ¿no? Una caja de zapato. O sea, no tiene nada especial para esos 120 millones de dólares, ¿no? Que se podrían haber destinado en otra cosa. Felipe, repasando esto, ¿no? Rápidamente, te quiero aprovechar en varios temas. Las auditorías van funcionando, no cabe duda. Es lo que tú decís, la pandemia por un lado y también los tiempos, ¿no? Los tiempos, hay que decirle a la gente, una auditoría no es simple, no es fácil, ¿eh? Se trata de hacer una revisión de la actividad de una empresa a nivel contable, a nivel jurídico, a nivel de planificación, a nivel de gastos. Bueno, tiene un montón de renglones. También surgieron datos, los tengo los datos oficiales publicados por el Ministerio de Desarrollo Social de la auditoría respecto a la situación patrimonial, económica y de gestión del Ministerio de Desarrollo Social en los periodos que van del 2018 al 2019. Porque otra cosa a destacar es que como el gobierno anterior todo lo fue atando con alambres y todo era del más puro secretismo, no estaba esa prolijidad de auditoría interanual del año a año. Entonces, claro,
Las autoridades de este gobierno dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Una auditoría de acá a un año para atrás, 2 años, 5? Es enorme, o sea, es un trabajo impresionante. Bueno, surgió esta auditoría por ahora que es en este periodo. Antes de ir a esto, corto acá, digresión. Ayer, Fernando Pereira con el periodista Ignacio Álvarez llega a manifestarle que este gobierno asume el poder también bajo mentiras en la campaña electoral. Y cuando el periodista le pregunta, a ver, decime qué mentira, apela a un concepto lamentablemente mentiroso de parte de él. Siguen mintiendo. El gobierno, dice, subió diciéndole a la gente que iba a ser 135 liceos de tiempo completo en todo el país. ¿Y dónde están? Parece que estamos buscando a Ben Casey. Bueno, se quedó corto el periodista, pues yo le hubiera dicho, escúcheme una cosa, Pereira, ¿cómo sigue mintiendo? Porque ese proyecto era de Talvi y del grupo Ciudadanos que no ganaron el gobierno, no son gobierno. El gobierno nacional es del Partido Nacional con el presidente que lidera una coalición de gobierno. No presentó ese proyecto, por lo tanto es erróneo. Y además, pandemia, recursos destinados a otro tipo de prioridades. ¿Te parece que es oportuno hablar de 135 liceos a tiempo completo? No sé qué opinión tenés respecto a ese tipo de declaraciones que hacen, ¿no? Bueno, es parte de las falacias que a mí me sorprenden. Realmente hace tiempo que no veía una campaña electoral tan sucia, ¿no? Tan plagada de fake news, que son muy comunes en América Latina, ¿no? Pero que realmente Uruguay había estado ajeno a ese tipo de campañas electorales. Sí. Sobre este último punto, es cierto, en la campaña electoral Ernesto Talvi propuso 136 liceos en zonas de contexto crítico, justamente por lo que tanto hemos hablado acá de la Sí, importancia de darle a esos jóvenes que no tienen otra salida que la salida de la educación oportunidades. Pero en el compromiso con el país no se establece el número de liceos. claro. Obviamente la pandemia dificulta enormemente los planes del gobierno. Claro. Hoy están planteados en el entorno de 60 liceos en este quinquenio. Ojalá la situación económica pueda mejorar y puedan ser más. Claro. Pero es una mentira de parte de Pereira decir que una de las promesas de la coalición era la construcción de 136 liceos. Eso fue parte de la propuesta del Partido Colorado, pero a Exacto. la hora de suscribir el compromiso por el país, no establecimos el número, Claro. de modo que no era un compromiso que asumió el gobierno. Exacto. Yo estoy, como te decía, sorprendido por las mentiras y las falacias. Ayer no vi a Pereira en Santo y Seña, pero sí vi a Andrade en Polémica en el Bar, y ahora de mañana vi a Olesker, ¿no?, en Desayunos Informales. Y Ujú. claro, la pregunta que le hacen los periodistas es, bueno, ¿por qué dicen que se va a privatizar la escuela pública? Mm. En primer lugar, no se desdicen de esa afirmación falaz. Entonces, lo que señalan es, no, la LUC lo que promueve es un avance de la educación privada. Hay un deterioro, un retroceso de lo público. ¿Y qué argumento utilizan para señalar esto? Mm. Señalan de que la coordinadora nacional, que la ley original de educación era de la educación pública, pasa a ser la coordinadora nacional de la educación Mm. y se incluyen allí a los actores de la educación privada. Claro. Porque si nosotros queremos coordinar realmente la política educativa nacional, no podemos soslayar la actividad privada, no podemos soslayar las universidades privadas, las escuelas privadas, los liceos privados. Claro. Se incluye también al INAU, que tiene a cargo a partir de la LUC la educación en primera infancia. Se Claro. incluye en esa coordinadora a la educación policial y militar que no estaba incluida. Ese es realmente un ámbito de coordinación de toda la educación. Ujú. Y a Sí, partir sí. de allí dicen que se está privatizando la educación por ese desprecio que tiene el Sí, sí, Frente Amplio por lo privado. sí, sí. Pero lo que no dicen, lo que omiten, es que el artículo 187, 188 y 189 de la LUC, y yo invito a todos los oyentes a que lo busquen y los lean, Ujú. crea la Comisión Coordinadora de la Educación Pública. De Claro. modo que siguen existiendo ámbitos de coordinación de la educación pública en donde están todos los actores de la educación pública
y esa comisión tiene las mismas competencias que tenía la Coordinadora Nacional de la Educación Pública. Claro. Entonces, estamos ante un nivel de falacias, de mentiras, nunca antes visto, que se complementa con la irrupción de actores argentinos. Bueno, el Sí, el Leonardo señor, Raposo, el el señor Leonardo publicista, Rasposo, le digo yo, ¿no? El señor Leonardo el Rasposo. publicista acá, Claro. que es el ideólogo, ¿no? De eso de que el alumno es Uruguay. Y Y, bueno, la frutilla de la torta fue la participación de este sindicalista acá en el Congreso del PIT-CNT, que llamó a echar a la calle bajo la ovación de todo el Congreso del PIT-CNT. Y aquí, Rubén, lo que se quiere es introducir en el debate de la LUC la grieta, la división, claro, que es el clásico discurso del Frente Amplio, el discurso maniqueo, ¿no? claro. Los buenos, los que queremos al pueblo, los que queremos a la educación pública, los que representamos fielmente al Uruguay, a la patria, y Claro. los vendepatria, los que quieren privatizar, los que quieren vender y los que quieren perjudicar a los trabajadores. Ese discurso, el discurso de la grieta, que nadie mejor que los argentinos lo saben y lo conocen, Ujú. bueno, es el que se quiere introducir. De Exacto. modo que estamos ante una campaña inédita, ante una campaña sucia como pocas, Ujú. y eso demuestra, en el fondo, Rubén, la falta de argumentos, la falta de razones. Sí, Por eso yo apelo a que la ciudadanía uruguaya va a tener la madurez suficiente como para advertir estas cosas y saber de que en definitiva estamos frente a una iniciativa que lo que busca es deslegitimar al gobierno. No es un totalmente. plebiscito contra 135 artículos, es un plebiscito contra el gobierno. Totalmente. Sí, sí, coincido plenamente con tu análisis. Excelente análisis, Felipe. Lo venimos acá planteando contigo ya en varias oportunidades. No es contra 135 artículos, es para desestabilizar el gobierno, es contra el gobierno, es creando esa grieta que tú decís, es el típico discurso divisionista para poder medrar en el poder. Lo que le justifica el poder a ellos es decir, nosotros somos los propietarios de la moral, de los sentimientos patrióticos, de la defensa de la clase obrera. Sinónimo de clase obrera es PCNT, Frente Amplio, sinónimo de clase obrera es Marcelo Abdala, Pereira, se candidatean. Hay personalismos que empiezan a tener un sesgo, yo ya no te diría kirchnerista, ya peronista, que es una típica característica de la política argentina, digna de ser estudiada como se estudia como un fenómeno muy particular, los personalismos que van dirigiendo un populismo que se instala en la población y que les arrebata el sentimiento y el pensamiento republicano democrático, que es el pensar a través de las instituciones. Y como bien decís tú, insisten en esas mentiras, que es robarle la posibilidad a la gente de que realmente entiendan de qué se trata. Y está bueno eso que decís de los artículos. Vayan a los artículos 187, 188, 189. Por lo tanto, según lo que dice el doctor Schipani, lo que plantea la LUC es una visión integral de la coordinación de la educación. Es una visión integral. Lo que había antes, a lo que había antes, que es coordinar toda la educación pública en primaria y secundaria, se le suma el interés y la ocupación del Estado por coordinar esos planes educativos, que son prevalentemente organizados y diseñados por la gobernanza del Estado, se le suman los institutos privados, que no son una poca cosa, son importantes en el país los institutos privados. ¿Cuántos chiquilines, cuánta gente se educa en liceos, en colegios privados, en escuelas privadas, las universidades privadas? ¿Cómo no van a estar integrados a un plan integral de educación? Son Bueno, más de 100.000 estudiantes ¿qué te que parece? estudian en este país en la educación privada. ¿Qué te parece? A esos el Frente Amplio les quiere dar la espalda, Sí, son ¿no? En los esa, burgueses que el Estado va a prebendar y va a inclinar la balanza para la educación privada. Bueno, es lamentable el discurso que hacen, realmente. Es el discurso del odio, es el discurso de fomentar división, odio, pero especialmente es el discurso que te arrebata el conocimiento, te impide conocer. Yo escuchaba hace tiempo atrás al pensador y escritor Fatoruso, no el músico, ¿no? El escritor, investigador, y decía, no hay peor ignorancia que la ignorancia ideológica. Cuando una ideología te lleva a ser un ignorante, el día que te des cuenta va a ser terrible, ¿no? Para uno mismo, es decir,
cómo me dejé estafar, cómo perdí años de mi vida no teniendo la lectura correcta de las cosas que pasan en mi país y en el mundo, porque estaba enceguecido, tenía una tremenda venda puesta en los ojos por una ideología que solo me hacía ver la ideología, y solo escuchar a los que obedecen esa ideología, y solo atender a los que representan a esa ideología como los mesías que le hablan a ese pueblo ideologizado de lo que hay que hacer para desestabilizar a estos gobiernos burgueses y a estas oligarquías nacionales, alcahuetas del imperio yanqui. Todo eso está en el fondo. Todo eso está diseñado desde el Foro de San Pablo. Mirá cómo está Chile. Mirá cómo está Chile, Schipani. Es impresionante cómo van desestabilizando y van torciéndole el brazo en esa pulseada a los sectores que podemos considerar más republicanos democráticos, o más liberales, o hasta incluso hasta progresistas, pero de centro izquierda, pro república, cómo terminan torciendo el brazo hacia esa izquierda radicalizada. Fíjate que Chile va rumbo a un estado poliétnico, policultural, y le van a quitar la palabra república a la Constitución. Muy fuerte, muy fuerte. Hay que tener cuidado con eso, porque todo eso está organizado y están armados acá para eso también. Ojo, que eso está acá en el país, porque está todo diseñado a nivel del continente. Felipe, algo más para cerrar. Nos quedó pendiente, pero lo tratamos la semana que viene, tengo datos interesantísimos de la auditoría del Mides también, ¿no? El desperdicio de dinero que hubo ahí, muy mala Sí, gestión. fenomenal despilfarro. Sí, sí. Tremendo, tremendo, tremendo lo que el despilfarro que hubo ahí, cantidad de BNGs, dinero que no es cobrable, malas gestiones, se pagó por gestiones de cobranza que sabían que eran infructuosas, se le pagó a empresas por gestionar esas cobranzas incobrables y seguimos gastando dinero. Bueno, es impresionante. Increíble, realmente increíble. Muchísimas gracias, Felipe, Un por placer, estos días. como siempre, Rubén. Hasta el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. El Un doctor abrazo Felipe grande. Schipani, diputado por el Partido Colorado, conversando con nosotros estos temas que de ahora en más vamos a tener que ir enfatizando y puntualizando. Por un lado, la campaña contra 135 artículos de una ley que nos recupera derechos, como es la ley de urgente consideración, y el tema auditorías que vaya desgranando sus resultados en este collar de perlas que tenemos los uruguayos, de perlas complicadísimas en materia financiera, de gestión, de despilfarro de los recursos públicos, después de 15 años consecutivos del gobierno de la izquierda organizada, como le digo yo. Vamos a una pausa, Damián, y recibimos a la doctora Silvia Echevarne para conversar acerca del puerto de aguas profundas. Quédate ahí. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www